Por medio de un análisis de cómo China es representada en la novela La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, en adelante la escuela, del autor Mario Bellatin, esta ponencia busca contribuir a la reflexión respecto de las maneras de cómo se piensa China desde América Latina. Se propone aquí una posible nueva ruta de entrada para explorar discursos de alteridad. Bajo esta mirada, la novela, como se verá, ofrece una denuncia del esencialismo cultural y cuestiona el imaginario que rodea aquello que reconocemos como China, más allá de su significado político nacional. Buscando contribuir al debate que busca ir más allá de la formulación teórica de Edward Said en Orientalismo para la relación de Asia con América Latina, Sara Ahmed nos ofrece una sugerente entrada con la figura del extraño. Ahmed explora cómo el extraño es una construcción influenciada por el pasado que lleva al reconocimiento de un sujeto como un otro. El extraño no tiene una cualidad esencial que lo hace ser extraño. Ahmed propone que la figura del extraño se produce por medio de un juicio afectivo, en donde algunos son reconocidos como más extraños que otros. Esto, ella explica, conlleva a la fetichización del extraño, su cualidad de extraño residiendo en el sujeto, anulando la historia de su producción y circulación. Se inviste al extraño de una vida que lo aísla de las historias que han llevado a su determinación como extraño, encubriendo diferencias. Se fija al extraño como otro. Al no hacerse cargo del proceso por medio del cual se establecen las diferencias, se ignoran. Ahmed propone que solo al considerar las historias y diferencias de poder involucrados en el encuentro, tales como diferencias de género o ideas de raza, es posible llegar a encuentros genuinos y abiertos. En este sentido, la figura del extraño de Ahmed nos permite ir más allá de una mirada de un otro ontológico, poniendo en énfasis los multifacéticos procesos que llevan a la construcción de la figura del extraño. El término metaficción historiográfica, acuñado por Linda Hutcheon, nos es especialmente interesante para el análisis de la novela. La novela aparece como intensamente autorreflexiva, al mismo tiempo que reclama acontecimientos y personajes históricos. La autoconciencia de la historia y la ficción como construcciones humanas que ofrece la novela reformula las formas y contenidos del pasado y los utiliza trabajando desde dentro de esas convenciones o imaginarios para subvertirlos. Respecto de cómo la narración estética trabaja en esta novela, pensando en la metaficción historiográfica y la figura del extraño en cuanto a prácticas textuales, la noción de heteroglosia propuesta por Mikhail Bakhtin para la novela nos es también particularmente interesante. La heteroglosia se manifiesta en el texto a través de distintos discursos disponibles en la obra, ofreciendo varias voces, puntos de vista e ideologías. Estas contrastan entre ellas, chocan o trabajan juntas, y ninguna puede reclamar su versión como la verdadera. Aquí, la heteroglosia permite descubrir en los discursos los mecanismos por medio de los cuales se construye la figura del extraño. La multiplicidad ofrece así nuevas miradas, no binarias ni fijas, sobre la relación entre China y América Latina. Aquí se propone que la escuela fija una idea de China trabajando sobre un imaginario de China en América Latina que posiciona al país asiático en las antípodas, lejano y distante, como el extraño, para inmediatamente subvertirlo. Por medio de un juego de los tiempos históricos y personajes, la novela presenta sus historias de manera fragmentada, revelando el fracaso de las grandes narraciones y su intento de recuperar cualquier historia real. La polifonía emerge como medio a través del cual la novela desafía las concepciones o misconcepciones sobre China, inventando, reinventando discursos y configurando, reconfigurando la distribución de poder que lleva a la figura del extraño. Por medio de capítulos presentados con títulos y notas explicativas, el lector es expuesto a un texto polifónico. Los personajes principales son, se podría decir, un hombre niño que crece junto a sus padres, que debe usar un arnés y un brazo ortopédico, quien puede ser también el fundador
de la Escuela del Dolor Humano, y quien pudo haber sido castrado cuando niño. Una mujer extranjera cuyo marido ha sido sepultado en el pueblo en donde suceden los eventos, y una mujer a cargo de ahogar a los terceros hijos de cada familia, haciendo cumplir la ley de las autoridades. Es posible indicar que la historia sucede durante el periodo comunista en China, indicado a través de la mención República Popular, en minúsculas y cursiva. A la vez, se hace también referencia a la China imperial. Las referencias son imprecisas. La novela evita cualquier compromiso con una posible verdad. La novela comienza con una recomendación para el lector, reglas para una posible representación, como si fuese una obra de teatro. Un narrador explica que este tipo de representación teatral fue por primera vez descubierto por un grupo de antropólogos. El narrador alerta al lector del hecho de que un sentido de totalidad solo aparece al final de la historia. En ese sentido, la novela introduce de inmediato la historia de unos otros extraños, en este caso particular, aquellos estudiados por antropólogos. La advertencia del narrador, el control sobre la información y sus explicaciones lo sitúan, asumiendo su género neutro como masculino, en una situación de poder. Sin embargo, las diferentes voces que van emergiendo en el texto cuestionan cualquier jerarquía. Perspectivas disímiles emergen entre capítulos y en las mismas narraciones en primera persona. La interferencia del autor implícito en el texto, junto con la narración fragmentada, hace imposible cualquier caracterización única de la historia. La posibilidad de una única versión de los eventos es continuamente desautorizada. Esta contradicción emerge, por ejemplo, en la figura de un niño que escucha una televisión distante a través de una ventana, pero que también puede ser el fundador de la Escuela del Dolor Humano en China imperial. Simultáneamente, sugiere que distintos personajes podrían ser el mismo, lo que es realzado por el hecho de que los personajes nunca son introducidos formalmente y no tienen nombres propios. El texto lleva al lector a inferir que la historia sucede en China, mientras simultáneamente le indica hacia América Latina. Así, la novela establece una tensión respecto de lo que es realmente chino, lo que es reconocido como chino por el lector y lo que podría ser latinoamericano. Por ejemplo, el ritual de desenterrar a los muertos en la novela actúa como un medio a través del cual podemos pensar que es China, ya que por medio del color local y lo tradicional, la extranjería y diferencia es enfatizada. Sin embargo, lo extranjero de un rito se suspende en la nota explicativa, que indica: es curioso constatar que las fiestas folclóricas son similares en todo el mundo. Incluso, muchas de las tradiciones presentadas en la novela tienen un sabor andino, como ha sido notado. La novela claramente indica hacia América Latina también, por ejemplo, por medio de la mención de hombres con plumas en el cuerpo que evocan, tal vez, a los voladores de Papantla. Estas referencias no fijas actúan como marcadores de ambigüedad. De hecho, más allá del texto mismo, Velatin juega con la ambigüedad y proyecciones de la historia, publicando distintas ediciones del mismo texto, o por lo menos del texto con el mismo título. Incluso, antes de publicar la novela en octubre de 2001, en agosto de ese mismo año, Velatin publicó un texto que incluía pasajes que luego serían incluidos en la novela. Respecto de la novela publicada en 2001, en comparación a la del 2005, el contenido es menos explícito en lo referente a personajes y lugares. En el texto de agosto del 2001 aparece la siguiente frase: muchas veces, observadores internacionales se han cuestionado la cantidad tan alta de ejecutados que existe actualmente en China. Y en los siguientes textos, muchas veces observadores internacionales se han cuestionado por la cantidad tan alta de ejecutados que existe en la región. La palabra China es reemplazada por región y se elimina la posición de temporalidad, a pesar de que se mantiene la misma estructura de la frase. Como Velatin mismo ha mencionado, él lleva a que el lector imagine lugares por medio de una retórica que intenta evocar lugares específicos.
Velatin juega con esta ambigüedad y falta de cierre incluso años después de la publicación de la novela. En el año 2012, la revista Literal publica en su sección de ficción un texto de Velatin escrito en primera persona en el que menciona a un personaje de la escuela, indicando que es una mujer de Seattle y que se dedica todos los años a desenterrar a su marido en una montaña de un pueblo andino. Velatin lleva su novela hacia una localidad latinoamericana. No obstante, en la novela misma, en ambas ediciones, no hay ninguna información que sugiera que el personaje es de Seattle o que la historia ocurra en un pueblo andino. Leyendo a través de la figura del extraño de Ahmed, Velatin evoca historias previas de encuentro entre América Latina y China. Son estas historias previas que permiten al lector latinoamericano, pensar que el extraño que describe Velatin es China. Incluso, un algo eclipsada, China es aún reconocible entre las referencias inexactas. Velatin juega a que el lector evoque China sin nunca mencionarla. Mientras la locación podría ser a momentos una villa andina, detalles también nos remiten al país asiático. Incluso más, utilizando la mención de República Popular o Revolución Cultural, pero siempre en minúsculas. O, evidentemente, a través del título de la novela, La Escuela del Dolor Humano de Sichuan. Si bien una imagen orientalizada de China emerge en esta novela, la negación de otredad fija y su solapamiento con América Latina aparece como un cuestionamiento de una diferencia ontológica. Así, el texto desestabiliza límites, abriendo espacios por medio de los cuales se puede ir al encuentro de ese extraño, rechazando un relato único. Otro elemento por medio del cual la novela rechaza un relato único es a través de la noción de fragmentación, evocada en la novela por medio de cuerpos fragmentados. En la novela es posible encontrar rastros de poder distribuidos asimétricamente en y a través de cuerpos traumatizados, un poder que es ejercido tanto por el Estado, las autoridades, como por miembros de la sociedad. Esto se puede observar, por ejemplo, a través de los democráticos, un equipo de voleibol en donde a sus miembros se les ha cortado un dedo de la mano derecha tras haber ejercido su derecho a votar, o el caso de la mujer que ahoga a los hijos que escapan a las políticas de control de la natalidad. La novela expone el control del Estado sobre sus ciudadanos, así como el control de la familia, que duplica esta coacción externa, por ejemplo, a través de la madre que obliga a su hijo a utilizar un arnés con un brazo ortopédico. El niño sufre múltiples formas de poder impuestos sobre él, aquella de los padres, el estigma social y la intervención del Estado en una, probablemente, China contemporánea. Sin embargo, el niño podría estar al mismo tiempo ejerciendo poder sobre otros, si fuese efectivamente el pedagogo, el fundador de la Escuela del Dolor Humano en tiempos imperiales. Esto se ve a su vez fragmentado por medio de la construcción polifónica de la novela. Por ejemplo, el niño sin brazo puede parecer la intrusión de un autor implícito, jugando con el hecho de que el mismo Velatin no tiene un brazo. La heteroglosia emerge cuando el niño habla de su hermano muerto. La expresión se ve interrumpida por la siguiente frase: a mi Garfio hubo que colocarle un recubrimiento de espuma para evitar que dañara a mis compañeros de clase. En la edición del año 2001, la presencia del Estado y el ejercicio de poder son explícitos y personificados. Esto es posible porque las experiencias de dolor son capturadas por el personaje Lin Pao. Él es presentado como el inventor de un juego de espejos por medio del cual el dolor se puede fijar como una fotografía. La puesta en escena del dolor va más allá de la muerte, en cuanto esta escuela de Lin Pao es considerada peligrosa para la nación, por el Estado, con el mismo Lin Pao siendo decapitado y colgado. Sin embargo, en la edición del año 2005, la existencia y descripción de la Escuela del Dolor Humano es ambigua. En esta edición, el personaje de Lin Pao nunca es presentado por su nombre, lo que permite que él pueda ser visto en fusión con otros personajes de la obra.
La falta de nombres propios para lugares también sugiere fronteras imprecisas. La ambigüedad discursiva y las expresiones impredecibles llevan al lector a dudar continuamente. Esta apertura rechaza la fetichización del extraño, al no entregar al extraño una esencia. Es precisamente este cambio constante lo que permite las múltiples lecturas de la novela. Los personajes en la escuela pueden ser considerados extraños, incorporando la alteridad. Sin embargo, cualquier antagonismo cultural que podría plantear este espectro de la fetichización del extraño es negado por la presencia del discurso fragmentado. Leída como un encuentro, la novela reabre historias previas de encuentro entre China y América Latina, evocando imágenes que resuenan a una China. En el proceso de exposición y cuestionamiento, esta imagen de China impugna una mirada eurocéntrica sobre el conocimiento y las visiones de mundo, y niega una condición de pasado de esas historias. Al mismo tiempo, tampoco busca fijar los elementos que influyen ni la manera en que se da aquel encuentro. Mientras estas historias modelan la historia narrada, la novela misma desestabiliza las fronteras y crea nuevos espacios por medio del cual se puede ir al encuentro con el extraño. La novela primero evoca una China estática, poniendo a disposición del lector una mirada esencialista sobre China. Sin embargo, esta es prontamente interrumpida. Así, la novela se hace cargo de la condición de extraño que otorga a China, desestabilizando las fronteras respecto del acceso a la historia, al poder y al conocimiento. Jugando con los estereotipos que China pueda tener en la región, la novela debate los supuestos sobre dónde estamos y cómo nos orientamos en el mundo, poniendo en evidencia la construcción de esos mismos discursos. Esto, a su vez, hace posible un desplazamiento de referentes cartográficos. Las prácticas y costumbres que aparecen en la novela pueden ocurrir no solamente en China, también en América Latina, desestabilizando la diferencia entre extraños. Ariel Harmony ha sugerido que en América Latina la idea de China ha sido afectada por una combinación de desgastadas imágenes de China como misteriosa y de la proyección sobre China de intereses y creencias en cambio, dominadas por tergiversaciones de la cultura y sociedad chinas. China es aún percibida como distante en América Latina, excluida como el extraño en la relación de alteridad, a pesar de que la relación con China crece a pasos agigantados y se vuelve cada vez más inclusiva. Sin negar los aún ceñidos saberes sobre China en América Latina, esta novela nos expone al hecho de cómo hemos construido a China como extraño en América Latina. Muchas gracias.